Bienvenido a Tiempo de Ciencia. Hoy les saludamos con el recordatorio que se llevará a cabo en el mes de noviembre el Congreso Anual del Consejo de los Peces del Desierto. Por este motivo nos acompaña este día el Dr. Francisco García de León. Recuerde que puede encontrar más información del evento en la página www.cibnor.mx. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Como cada miércoles, este es un miércoles muy especial, tenemos información reservada para ustedes. Qué bueno que nos acompañen desde el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, aquí en los estudios que finalmente estamos inaugurando. Vamos a hablar de un tema al que le queremos dar continuidad. Salimos a la calle a preguntarle a la sociedad algunas cosas respecto de este tema. Y la pregunta fue: ¿sabe usted algo de los peces nativos del desierto? No sé nada de los peces del desierto. Yo soy de Oaxaca, entonces también de una zona costera, pero no es desértica, entonces no tengo idea. No, de los peces nativos del desierto no he escuchado nada. No sé nada, la verdad. No había escuchado de ese tema. No, jamás los había escuchado. No, ni idea, realmente no, desconozco. No había escuchado peces nativos del desierto, en alguna manera. Me imagino que sí hay, pero no sé qué especies hay. La verdad no tengo conocimiento de esas especies, nunca he prestado atención a que hay peces exclusivos de esta zona, la verdad es que no tengo idea. No. No, nunca he escuchado de peces en el desierto. ¿Y usted? No. Pues no, nunca me había puesto a pensar que si existían, ese tipo de peces, así es que no conozco ninguno. Bien, ya estamos aquí de regreso y ya escuchamos algunas de las respuestas a bote pronto de algunos de los encuestados. Para ampliarnos, para esclarecernos el tema y para introducirnos de verdad en un mar de información fascinante, el doctor Francisco Javier García de León, quien es un connotado investigador del Sistema Nacional de Investigación, grado 2. Él obtuvo sus estudios de doctorado en Francia, por allá por 1995. Corrígeme, doctor. Bienvenido. Gracias, Cintia, muy amable por invitarme. El tema, lo anticipo un poco a la sociedad que nos ve, va a versar de dos cosas. En primer lugar, de genómica y peces del desierto, y por otro lado, de un evento que alienta la información y la investigación al respecto. Yo quiero abordar primero lo de genómica, doctor, porque sé que usted fue fundador de un laboratorio de genómica aquí mismo. Sí, bueno, en realidad el laboratorio que hemos fundado es el Laboratorio de Genética para la Conservación, pero eso lo fundamos en un momento en donde las técnicas moleculares iban avanzando. Ahora se habla de genómica porque hay técnicas nuevas en las que de alguna manera se puede investigar lo que hay en el ADN de organismos silvestres, plantas, animales, vegetales, etc. Y bueno, en esta ocasión queremos abordar el estudio genómico de la biodiversidad bajo la perspectiva de la conservación, pero entendiendo la conservación no como para proteger sin utilizarlo, sino una utilización sustentable de esa biodiversidad. Yo creo que es conveniente, porque si no lo conocemos, finalmente llegan otros que lo pueden conocer, como un ejemplo que le voy a dar más adelante. Hablamos de más o menos 25 especies de peces en aguas continentales en los desiertos, en particular en Baja California, en la península. No necesariamente es el caso del noroeste, sería la primera pregunta, es decir, ¿el noroeste tiene más especies? Y háblenos un poco sobre estas especies particularmente importantes para el caso en el noroeste. En el noroeste, desde el punto de vista genómico, en realidad hay muy poco conocimiento. De hecho, se conoce prácticamente nada. Se han hecho estudios genéticos, de genética, digamos, de marcadores moleculares estándares, en algunas especies, como el pez que ahora lo usamos como en el logo para el congreso o la reunión internacional que vamos a... Sardina, ¿no? La sardina de la peninsular, exactamente. No sé si se habían ya comentado así, pero en esta especie se han hecho estudios genéticos con marcadores, digamos, genéticos que han permitido saber si hay diferencias en
en las poblaciones, porque estas especies viven en los oasis, son, digamos, circunscritos a los oasis, ahí se han originado y han evolucionado, y lo que queremos saber es si son diferentes. Pero de la perspectiva genómica prácticamente no tenemos nada. Me gustaría en todo caso hablar de hecho, la sociedad que está organizando este evento internacional próximamente es una sociedad binacional, que se da el nombre de Consejo de Peces del Desierto, y es un grupo de investigadores y administradores de instituciones de gobierno principalmente de Estados Unidos y México. En México particularmente participan investigadores de diferentes universidades e instituciones de investigación como nosotros que estamos aquí en el CIMNO. Entonces la preocupación de esa gente es tratar de proteger los peces que viven en el desierto. Y en algunos casos hay unos peces que viven en zonas desérticas, pero en la parte noreste de México, es decir, la parte donde se encuentra el Golfo de California, donde habitan una serie de peces de mucho interés para la genómica y de hecho de mucho interés para la medicina. En particular, ¿tendría alguna especie que nos pudiera citar y hablar un poco de ella, doctor? Sí, efectivamente, hay un grupo de peces que los venden muy frecuentemente en los acuariofilias o en las tiendas de acuario, donde venden peces. Este grupo de peces se les ha denominado comúnmente como pez espada. Esos peces espadas tienen características bien interesantes. México tiene 18 especies endémicas en territorio nacional y sin embargo no le damos el interés que otros países sí le han dado. Estas 18 especies están distribuidas a lo largo de la vertiente atlántica mexicana, desde prácticamente de Texas hasta Centroamérica, en donde la mayor parte de ellas son endémicas o nativas mexicanas, pero hay algunas especies particulares que se encuentran en el noreste de México, como es el Gyphophorus helleri y el Gyphophorus maculatus, que han sido estudiados por alemanes, por norteamericanos, por japoneses, y hay un interés muy importante del gobierno de Estados Unidos para su estudio. Nada más para darle alguna serie de datos, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, con el Instituto de Salud de la Unión Americana, ha aportado con varios millones de pesos para mantener todo un stock trasplantado en la Merced, Texas, en San Marcos. Todas las 18 especies que tenemos nativas en México se encuentran en San Marcos, Texas. Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Para qué, no? Y bueno, otro dato importante es que cerca de San Marcos hay un pequeño pueblito que se llama Smithville, en donde hay un centro para estudio del cáncer, que se llama Anderson's Cancer Center. Y ahí el modelo de estudio es precisamente el Gyphophorus, o sea, el pez espada. Y uno pregunta, bueno, ¿por qué razón? Bueno, pues porque las cosas que han estado haciendo los investigadores alemanes y ahora los norteamericanos, fue un primer alemán que estudió esto, se lo llevó a la Universidad de Nueva York. Cuando él estaba por morir, ese stock de peces tuvo que ser trasplantado a Texas porque hubo investigadores interesados que le dieron el propio lugar. Y bueno, esas cruzas han producido híbridos. Entonces, dentro de estos peces que viven o que se venden en la acuariofilia, hay unos molis de color completamente negros. Cuando uno cruza Gyphophorus hilleri con maculatus, estos producen peces con manchas negras. Esas manchas negras son debidas a un oncogen que le produce cáncer de piel. Cuando se empezó a secuenciar ese oncogen, se dieron cuenta los investigadores que se parece en un 98-99% al oncogen humano, que produce cáncer de piel. Y bueno, ¿por qué los norteamericanos están interesados? Porque el cáncer de piel es de mayor incidencia en los caucásicos, en las poblaciones blancas. Y entonces eso hace el interés. Y no solamente eso, sino se ha llevado el genoma de estas especies para secuenciarlo en Francia. Y actualmente ya hay un primer draft de la secuenciación del genoma de este pez, porque hay muchos otros genes que pueden ser de interés médico. Entonces, bueno, nosotros como mexicanos ni siquiera nos damos cuenta de eso. Estamos ajenos a todo esto que está pasando, pudiendo haber hecho todo un patrimonio de esta investigación. Exacto, y en la ley de recursos naturales de México, en la ley de vida silvestre, es bien claro que dice que los recursos bióticos y abióticos que existen en el territorio mexicano son de los mexicanos. Pero es algo tan común que si uno tiene una cosa que ya no le da valor de uso, simplemente lo tira a la basura. Pero no lo conoce. Porque no lo conoce. Si no lo conoces, entonces es propenso a ser utilizado por otros grupos de investigadores, que en este caso es un ejemplo bastante interesante, en donde nosotros nos hemos visto como mexicanos un poco olvidados de nuestra
en este caso nuestra ictiofauna de zonas desérticas y semidesérticas de México. Y apunto más, tenemos en el noroeste importantísimos centros de investigación en ese sentido, ¿no? Y es algo que ahí también hay que comentar. El nivel de avance de investigación científica en México está desequilibrado, mientras que en el noroeste de México hay grandes centros de investigación, universidades, en el noreste de México está muy desprotegido. Aunque está la Universidad de Nuevo León, pero bueno, no es tanto el Necesitaría extender un poco más el esfuerzo institucional para llegar con las investigaciones o hacer más centros allá. Exacto. También hay que decir que los costos para el estudio de genómica en organismos ya no modelo se han reducido bastante. Antes sí era, digamos, importante. No, muy costoso, o sea, estos estudios. Ahora ya no tanto. Los costos se han reducido porque con el proyecto del genoma humano también se ha invertido en el equipamiento y se han creado nuevas, digamos, máquinas que producen secuencias muy rápidas. Nomás otro dato, la secuenciación del primer draft del genoma humano duró 10 años. Sí, y necesitó miles de máquinas de secuenciación. Ahora hay máquinas que lo hacen en una semana. O en una sola. Y hay, digamos, ya el servicio comercial de $1000 para secuenciar tu genoma, para decirte qué genes tienes, qué sensibilidad tienes. Vas a morir. Exacto. Entonces ahora esa infraestructura, ese desarrollo de microtecnología se ha usado para la genómica de la conservación, para entender lo que tenemos en el ambiente natural. Entonces yo creo que México debe de estar sensible en esto y entender que hay mucha riqueza potencial en la biodiversidad genómica, y en este caso particular de los peces que viven en las zonas desérticas y semidesérticas de Norteamérica, porque la sociedad esta es binacional. Claro. Y además los desiertos no tienen límites por supuesto. Quiero decirle algo, me llamó poderosamente la atención que el esfuerzo de esta sociedad lleva desde 1969, corrígeme si me equivoco, está bien, pero estamos hablando de una visión enorme que se tuvo al consolidar este grupo de trabajo y que obviamente ha de haber tenido resultados muy puntuales. En esta convocatoria, doctor, ¿hacia qué va la reflexión? O sea, ¿qué esperarían? Bueno, estas reuniones binacionales, unas se les hacen en los Estados Unidos, en la sede donde se originó el Consejo de Peces del Desierto, que es en el Death Valley, o el Valle de la Muerte, en California, porque también allí existe un pececillo que se le denominó el pez del diablo, y la gente común pensaba que era un pez del diablo. ¿Cómo puede vivir un pez en el mero desierto? Esa debe ser una acción diabólica, y trataron de extinguirlo con sustancias químicas. Entonces, este grupo nace así, nace con el interés de conservar esos peces que no son del diablo, ni nada por el estilo, para poder plantear estrategias de recuperación. Y cuando se empezó a acrecentar, hay un doctor, el doctor Contreras, que ya falleció, que fue uno de los que se contactó con ellos y empezó a hacer la sociedad binacional, y a partir de ahí también estamos interesados, o se está interesado en ambas partes de ambos países. Y bueno, yo creo que los logros más importantes es la vinculación México-norteamericana en tratar de hacer investigación, como le decía hace ratito, prácticamente mucha de la investigación que se hace es personal, casi no hay... Individuales, aislados, son esfuerzos aislados. Esfuerzos aislados, no institucionales, excepto este del genoma, este pez de interés genómico. El resto de los peces, en un primer momento, pareciera que no tuvieran importancia económica. Como un segundo plano, ¿no? Pero acuérdense que son peces que pueden vivir en ambientes extremos. A eso vamos. Y ahí puede haber genes bien interesantes en este grupo de peces, que pueden ser de utilidad médica o de otro tipo. Incluso lo decíamos hace rato, para modificar genes que pudieran ayudar a la acuacultura. Por ejemplo, también, ¿no? Ese es posible. Hay otro ejemplo bien interesante. Una de las acuaculturas de peces de agua más importantes en el planeta son la de los salmónidos, la de las truchas y muy salmón. Rentable. Y casi todos los salmónidos que existen en el planeta prácticamente están en zonas frías y templadas. Pero en México, en la región noroeste, en la Sierra Madre Occidental, tenemos casi 12 especies nuevas para la ciencia que han estado adaptadas a condiciones más cálidas que sus contrapartes norteñas. Ahí hay un montón de genes que pueden ayudar a la acuacultura en este tiempo de cambios climáticos, que eventualmente puede ser muy pertinente para el desarrollo tecnológico, ¿no?
Pero bueno, hay que invertir, porque esas Claro. especies de truchas que viven en la Sierra Madre Occidental están enclavadas en la zona más problemática del país. Sí, complejísimo, por muchas desde el punto razones. de vista Sociales, de narcotráfico claro, y todo claro, eso. sociales, Entonces, eso es bien interesante. Yo acabo de estar ahí en la Sierra de Sinaloa, pasando cerca de los lugares bastante calientes, viendo cultivos de amapola y ahí pescando nuestras truchas para estudiarlas desde el punto de vista genético. Entonces hay mucho que hacer en todo lo que es la parte desértica y semidesértica mexicana y norteamericana. Doctor, al margen de que nos vaya a dar usted ahora puntualmente algunas referencias para el Congreso, que va a estar visibilizado, estamos ayudando a la difusión, ¿usted qué esperaría de este Congreso? Lo que yo espero de manera personal, ya comenté los intereses de la sociedad, intercambiar, ayudar a estudiantes. Usted como investigador. Yo lo que quiero es meter a este grupo la parte genómica de los peces del desierto. Ellos son biólogos, la mayor parte de los que participan en este consejo son biólogos conservacionistas, son biólogos que tienen una tendencia a tratar de conocer los recursos y tratar de buscar estrategias de conservación tanto en los ríos y arroyos de los Estados Unidos y en México. Pero no han ido hacia los estudios genómicos con la intención de buscar genes. Eso es algo que creo yo puedo motivar en ellos. Eventualmente lo que quiero hacer es un pequeño simposio, si es que hay, digamos, recursos, invitar a gente que ha hecho estudios genómicos, por ejemplo, en este caso el Hiphophorus, que comparta las experiencias del Hiphophorus. Hay otro ejemplo de un pez ciego que también vive en el noreste de México, que es el género Astianax, es una sardinita. ¿No es de agua muy profunda? Es agua profunda, de por agua. Por eso es ciego. Exactamente. Y tiene su contraparte de superficie. El pez que vive en superficie tiene color y ojos, mientras que adaptaciones de una sola especie. Exactamente. Y allá no tienen ojos ni tampoco color. Y entonces hay mucha investigación por japoneses, norteamericanos, franceses, para entender las causas de la pérdida del ojo. Y se han dado cuenta que son genes que pueden también ser de mucha importancia en cuestiones de problemas de retinoblastoma en el ojo. Entonces todo eso, que ellos nos platiquen las experiencias de otro grupo de investigadores que ha trabajado peces en el desierto, traérselos a la gente del Consejo del Desierto, que eventualmente entiendan hasta dónde se pueden hacer otras investigaciones, que vayan a la conservación, pero también en el entendimiento de los recursos genómicos que hay en esos peces, en estos ambientes extremos del mundo. Pues seguramente el Consejo tendrá que mover un poquito sus líneas de investigación, yo creo un poco, y abrirse, ¿no? También entendemos que es un organismo longevo y que necesita renovar su sangre, y qué bueno que usted está como parte importante del Consejo, por lo menos aquí localmente, organizando este evento. Esto es en noviembre, doctor, y está abierto para los investigadores y personas. Sí, va dirigido a investigadores locales y regionales y nacionales de ambos países, va dirigido a gestionadores ambientales. Nosotros hemos querido invitar o queremos invitar a gente de la Semarnat que se sensibilice. Uno de los grandes problemas que tenemos en la Baja, por ejemplo, es la introducción de tilapia sin estudios previos, ¿no? Digamos, el eslogan del por qué cultivar, pues es bueno, ¿no? Tratar de ayudar a la alimentación de los pobladores que viven en la Baja, pero en realidad ya lo hemos visto, no ayuda en nada. Estas tilapias tienen un ciclo de vida bastante... Terminan abandonadas mientras uno sigue pescando. Exacto, y eso trae como consecuencia la extinción de especies nativas como la sardinita, que nos sirve como símbolo del Congreso. Entonces, bueno, la Semarnat, la Conapesca, deben de enterarse de esto, de enterarse de la importancia que tienen los peces nativos y a lo mejor en un trabajo en conjunto sugerirles a ellos en dónde sí pueden hacerlo y en dónde no, porque hay poblaciones muy sensibles a la extinción. O sea, es importante que se enteren porque como investigador podemos nosotros tener el conocimiento y si tratamos de difundirlo gracias a ustedes, quizás el gobierno federal, estatal y municipal no se dan cuenta y creo que su participación en este evento podría ser interesante para empezar a cambiar mentalidades de cómo gestionar y manejar los recursos ícticos en las zonas, por ejemplo, desérticas de la Baja. Pues doctor García de León, gracias, siempre me falta tiempo cuando platico con ustedes, porque son temas verdaderamente complejos, pero muy apasionantes. A nuestro televidente le quisiéramos comentar, nuestro CIBNOR tiene una página, usted va a acceder a la parte de eventos y ahí puede enterarse de cuándo va a ser, cómo va a ser, bajo qué condiciones. Este congreso, que además celebra un año más de una larga trayectoria, generando información para la sociedad. Y ojalá, doctor, que con la difusión que le podamos dar, podamos sensibilizar a quienes dictan las políticas públicas
para que el día de mañana sean joyas también de la conservación. Así es. Esta enorme biblioteca de genética, genómica y de cosas interesantes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. A usted quédese ahí sentado justamente porque a esto le faltan minutos de ciencia. Sandía, regalo para los riñones. Al igual que el melón, lleva calmando la sed de los humanos desde hace varios milenios. Los israelitas, errantes por el desierto tras su huida de Egipto hace unos 3.500 años, añoraban los melones y sandías que comían en el país de las pirámides. Su composición es muy similar a la del melón, aunque contiene menos vitamina C y folatos, hierro y potasio y algo más de betacaroteno, vitamina B1 y vitamina B6. Una buena rebanada de sandía es un refresco muy superior a las bebidas embotelladas. Los niños se benefician especialmente del efecto refrescante y mineralizante de la sandía. Recientemente se ha sabido que esta fruta también contiene una cierta cantidad de licopeno, el mismo carotenoide que abunda en el tomate. En el organismo actúa como potente antioxidante y como factor protector del cáncer de próstata. Los diabéticos toleran bien la sandía debido a su bajo contenido de azúcares y produce sensación de saciedad. Se recomienda moderadamente para la pérdida de peso. Este es Tiempo de Ciencia, le invitamos a consumir sandía. ¿Sabe usted qué son los ácaros? Nuestro agente dedicado a la divulgación científica se ha adentrado en las investigaciones de las más pequeñas e increíbles formas de vida y trae para usted el fascinante mundo de los seres diminutos. Los ácaros son pequeños animales microscópicos que pertenecen al mundo de los arácnidos. Los ácaros viven en casi todos los lugares del mundo, prefiriendo las zonas templadas y de humedad. Pero no solo viven en ambientes naturales, existen cuantiosas poblaciones que viven en nuestra propia casa. Sus lugares favoritos son colchones, almohadas, peluches, alfombras. Ahí encuentran su principal alimento, que son las escamas de la piel humana y animal. Asombrosamente, los ácaros son inofensivos para el ser humano. Son sus restos fecales los que tienen un potente poder alergénico. Estas partículas, al ser aspiradas y penetrar en nuestros pulmones, provocan las alergias y son los principales causantes del asma. No podemos evitar la presencia de ácaros, pero si evitamos objetos que acumulan polvo, humedad y mantenemos la higiene de nuestras mascotas, podemos disminuir sus poblaciones. ¿Qué le pareció? Fascinante, ¿verdad? Fascinante, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué le pareció la información de la sandía, las cifras de la diabetes y nuestro ser diminuto? Le esperamos la próxima semana con más información en torno a la ciencia. Hasta la próxima.